En Jeremías, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde Jeremías nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de sentirnos privilegiados, hermanos, porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios ya? Tenemos que ser hijos de Dios, no creación de Dios. Cuando estamos en Cristo somos creación de Dios. Y como creación de Dios estamos caídos, atrapados por el diablo, porque somos de una creación caída adámica, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo somos de una nueva creación, ¿verdad? De una creación espiritual. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que me encanta lo que dice Jeremías. Mire, dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Cuando Dios dice algo bueno, hermano. Mire, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Hay gente que sabe mucho, es muy inteligente, son muy sabios. Pero Dios dice, no te alabes en tu sabiduría. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Los que vamos al gimnasio, ¿verdad? No te alabes por tu valentía que tienes, por esa fuerza que tienes, por ese cuerpo que tienes. Ni el rico, dice, se alabe en su riqueza, porque todo eso es vanidad. Todo eso se acaba, ¿verdad? Eso, hermano, es pasajero. No te alabes en esas cosas. No te saques el pecho porque tienes dinero, porque eres valiente, porque eres sabio. Alábate en lo que sigue. En el verso 24. Gloria a Dios. Mas alábese en esto, dice el Señor. Mire que Dios nos da permiso de alabarnos en él. Mas alábese en esto, dice, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que Dios nos da permiso de alabarnos, ¿verdad? No en la valentía, no en la fuerza, no en la riqueza, sino en entender y conocer que Dios es Jehová. En tu matrimonio, en tu salud, en tu finanza, en tu negocio, en tu trabajo. Tenemos que alabarlo. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo vine a este país en el 93, 94, ganaba $4.50 la hora. Y llegaba el fin del mes y yo todavía andaba dinero en la cartera. Y los muchachos, los que no eran cristianos, me decían, oye, compi, ¿y usted cómo le hace? Me dice, para que le abunde el dinero, si nosotros cobramos el cheque y 2 días después la cartera anda lisa. No anda nada. Y usted todavía, el fin del mes, y todavía anda dinero ganando $4.50 la hora. Y yo les decía, es que yo he conocido a Dios, ¿verdad? Estoy yendo a la iglesia y me está yendo bien. Porque, hermano, los que buscan al Señor, dice la Biblia, no tendrán falta de ningún bien. ¿O no? Ahí está en el Salmo 34:10 si lo quiere aprender. Los que buscan al Señor, dice la Biblia, los que buscan al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Quiere decir que Dios te va a dar lo que necesitas. ¿Cuál es la clave? Buscarlo. Me dio un muchacho allá afuera que lo andaba evangelizando. Y hay mujeres bonitas en la iglesia. Así hay de todo, brother, le digo yo. Ahí hay bonitas. Pero que te las consigas, eso son otros 20 pesos, le digo, porque son mujeres de Dios. Si es que en la iglesia Dios te da todo. Llegas soltero y salís casado. Llegas acabado y salís rico. Llegas enfermo y salís saludable. ¿O no? Y es que así es, hermano. Dios te da todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que a usted le gusta vivir mal sin Dios. Pero la gente que vive con Dios, Dios promete que le va a ir bien. De las zarandeadas no te vas a escapar. De los tiempos difíciles no te vas. Todos vamos a sufrir. Pero como decía mi sobrina Diana, aunque tu primer estado haya sido muy pequeño, tu postrer estado, dice allá en Job 8:5, será muy grande. Porque Dios promete que te va a engrandecer. Dios promete que te va a bendecir. Así es que, ¿qué podemos esperar de Dios? ¿Lo peor o lo mejor? Lo mejor. Lo peor viene del diablo. Lo mejor viene de Dios. El diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. En Éxodo 15,
15:11, Dios se pone, ¿verdad?, como el hacedor de milagros, de señales, de prodigios y de maravillas. Y hace una pregunta ahí Moisés cuando está escribiendo Éxodo. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Si es que hay dioses, ¿verdad? Millones de falsos, porque dice con D minúscula. Pero ¿quién como tú, dice, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico, dice, en santidad, terrible en maravilla, hazaña, hacedor de prodigios. ¿Se imagina, hermano? Si es que todo, pues, encontramos solución en Cristo. Por eso Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Es con Cristo que las cosas salen adelante. Así que Dios es real, Dios es un Dios de relaciones. Por eso Dios se presenta, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Dios es un Dios de relaciones, Dios es mi Dios, el Dios de la familia Ayala, el Dios de esta familia pastoral. Y en su casa, Dios es el Dios de la familia Julana y Mengana, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Por eso Dios se revela en la Biblia como papá, como un papito, como un Abba, ¿verdad? Usted puede venir a Dios y decirle, papito, como decía Diana, ya no te voy a pedir, ¿verdad? Mejor voy a ir a disfrutarme, me voy a ir para Honduras, me voy a ir para la USA y voy a darme las vacaciones. Y mientras ella andaba, el Señor estaba trabajando por ella. Como está trabajando por tu milagro, tu milagro, tu milagro. Pero tenemos que aprender, hermanos, verdaderamente que Dios es un Dios de relaciones. La prueba más fundamental de la existencia de Dios está simplemente en lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Esa es la prueba fundamental. Mire, a nosotros nos ha pasado de todo. Hemos sufrido como familia pastoral, pero también hemos disfrutado, ¿verdad? Pero a pesar de todo lo que nos ha pasado, estamos aquí de pie. Todos los brujos del Valle de San Fernando saben quién es el pastor José Saúl Ayala. Conoce a mi esposa, conoce a mis hijos, conoce a mis nietos, mis nueras. Pero tenemos un cerco, estamos cercados por Dios. Han hecho brujería por mí y todo. El diablo me ha zarandeado, pero nunca se ha salido con la de él. Porque yo tengo un versículo favorito en mi vida, que no lo cambio por ninguno. Conozco muchos versículos de la Biblia. Pero Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. ¿Se imagina cómo será ese gigante? ¿Verdad? Como poderoso gigante. Por tanto, dice, los que me persiguen no prosperarán, serán confundidos en perpetua confusión que jamás será olvidado. Así que, ¿cómo no servir al Señor, hermano? Si el Señor es el que te ha librado del lazo del cazador. Si el Señor es el que te ha librado de toda peste destructora. Si el Señor es el que te ha cuidado de día y de noche. Si el Señor es el que ha mandado a sus ángeles para que te protejan, dice, en todos tus caminos. Por eso usted y yo estamos vivos aquí. Que yo tenga uso de razón, yo tuviera 3 veces ya, estuviera muerto. En lo que es mi conciencia, 3 veces yo estuviera muerto ya. Pero Dios me cuidó esas 3 veces y de las cientos de veces que yo no sé. Pero Dios me ha cuidado, me ha guardado y me ha protegido. Entonces yo quiero enseñarle en esta noche, en esta tarde, 3 personas que pudieron decir en la Biblia, mi Dios es real. 3 personajes quiero enseñarle. ¿Verdad que si nosotros les preguntáramos a estos personajes, dame evidencia de que Dios es real en tu vida, ellos pudieran decir, mi Dios es real, ¿verdad? Y uno de ellos está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19 y 20. Es el famoso endemoniado gadareno. Este hombre, hermanos, tenía 2000 demonios metidos adentro de él. Esto es cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Los demonios respondieron por él. Le dijeron, nos llamamos legión. Una legión,
de soldados del ejército romano se componía entre 4,000 a 6,000 soldados. Quiere decir que este hombre tenía entre 4,000 a 6,000 soldados. Pero habían 2,000 demonios en él que salieron de él. Y Jesús, hermano, mire cómo es el amor de Dios, que Jesús agarró su barca, se le levantó una tempestad cuando iba en camino, que tuvo que reprender los vientos y los mares, porque el diablo sabía que iba a perder una alma ese día, porque nadie podía ir a ese cementerio donde vivía ese hombre endemoniado ahí. Tenía años, nadie pasaba por ahí. Este hombre estaba atado, lo ataban con grillo y con cadena y lo reventaba. Entonces todo el mundo dice, no, por el cementerio no paso porque ahí está el endemoniado aquel tirando piedras. Y ese hombre era poseído por el diablo. Ese hombre humanamente ya no tenía esperanza. No hay médico, no había medicina que lo pudiera curar, porque los demonios se habían apoderado de este hombre. Pero Jesús fue, tomó un viaje en la barca y les dijo a los discípulos, vamos a ir a una misión ahora. Por un hombre nada más Jesús fue a ese lugar. Imagínense, en el camino, como le digo, tuvo que reprender a los vientos y al mar porque el diablo levantó una tormenta. Pero como el Señor es poderoso, ¿verdad? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Y cuando llegó este hombre, Jesús lo libera. Le rechinaron los dientes cuando llegó, pero Jesús, con la palabra de su poder, hermano, ¿verdad? Echó fuera todos los demonios. Y los demonios le dijeron a Jesús, envíanos a esos cerdos que están ahí. Y dice la Biblia que había un hato como de 2,000 cerdos. Y ahí dice, fueron aquellos demonios a meterse en los cerdos y los cerdos se fueron al abismo, ¿verdad? Porque los demonios viven en el abismo. Ahí están. Es un lugar donde los demonios están. Entonces, cuando Jesús libera a este hombre que ya está en su juicio cabal, mire lo que le dice, Marcos 5:19. Gloria a Dios. Mas Jesús dice, este hombre se quería ir con Jesús, ya que estaba en su juicio cabal, ¿verdad? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A dónde? Aquellos que te conocen, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Deca quiere decir 10 y polis quiere decir ciudades. Se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice, se maravillaban. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿A cuántos usted le ha contado las maravillas que Dios ha hecho en su vida? ¿O esconde usted las bendiciones que Dios le da? No las esconda, hermano. Hay que ser chismoso, pero de buenas cosas. Cuéntele a la gente lo que Dios hizo en su matrimonio, lo que Dios hizo con sus hijos, lo que Dios hizo con su familia, lo que Dios hizo con tu salud. Cuéntaselo a la gente. Jesús le dijo, mira, tú me vas a hacer más eficaz aquí que te vayas conmigo, porque toda esta gente te conoce. Hay 10 ciudades aquí que saben que aquí en este cementerio hay un endemoniado. Pues tú vas a ir a esta gente y le vas a decir, yo era el que comía huesos de muerto allá en el cementerio, yo soy aquel endemoniado que vivía allá, pero Jesús me liberó, Jesús me transformó, Jesús marcó un antes y un después en mi vida. Ahora soy un hombre que amo al Señor y predico la palabra. Y hermano, por eso que cuando Jesús predicaba, venía gente, dice la Biblia, de todo Decápolis. ¿Por qué? Porque este hombre se fue con el buen chisme de contarle a la gente las grandes cosas que Dios había hecho con él y cómo había tenido misericordia de él. Así que si usted le preguntara al endemoniado gadareno que si Dios es real, ¿qué cree usted que el endemoniado gadareno le dijera? Dios es real en mi vida. Nadie me pudo curar, nadie me pudo salvar, pero Jesús llegó un día y me dio liberación. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano.
Gloria al Señor. Tal vez usted y yo no estábamos en esta condición que este hombre estaba endemoniado, pero estábamos perdidos. Un día estábamos perdidos. Algunos de los que están aquí tal vez eran alcohólicos, otros drogadictos, otros estaban atados a la pornografía, otros eran vanidosos, otros, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Nadie nos podía cambiar. Pero un día Cristo se nos atravesó en el camino y nos cambió el rumbo de nuestra vida. Porque íbamos rumbo a un futuro, a hacernos pedazos en la vida, a estrellarnos feo en la vida, como se estrellan los artistas y los actores. ¿Verdad que ellos, cuando salen al escenario, la gente los aplaude? Pero ¿cómo terminan? Con una sobredosis de droga, ahorcados en el llavín de la puerta, ¿verdad? Porque no le quisieron abrir la puerta de su corazón al Señor y los demonios se apoderaron de ellos, que necesitan alcoholizarse, drogarse para salir a los escenarios. Un pastor necesita alcoholizarse y drogarse para predicar de aquí. Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo para hablar, ¿verdad? El segundo personaje que quiero enseñarle en esta preciosa tarde, mañana, ¿verdad? Está en el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 5. Si le preguntáramos a Job que Dios es real en su vida, ¿quién nos diría? ¿Cuánto conocemos la historia de Job? Un hombre, dice la Biblia, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le da envidia, porque el diablo le da envidia cuando Dios te bendice, hermano, ¿verdad? La clave es que cuando usted ama al Señor, tus bendiciones están aseguradas por Dios. Si Dios te da una casa, el diablo no te la quita, si te la dio Dios. Si Dios te da un carro, el diablo no te lo quita. Si Dios te da una esposa o un esposo, el diablo no te lo quita. Solo asegúrate que sea Dios que te lo dio. Porque el diablo le dijo mire que el diablo es un buen misionero. Se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿de dónde vienes, Satanás? Dijo, vengo a hacer un viaje misionero allá por Centroamérica. Y le dice Dios, ¿y conoces a Job? Oh, sí, yo conozco a Job. Un hombre que te ama, ¿verdad? Pero te ama, le dice, porque tú lo has cercado de riqueza. Quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Y aquí esto me gusta, hermanos, porque cuando uno ama a Dios, el diablo no puede cumplir su propósito en tu vida. Cuando uno ama a Dios, hasta el mismo diablo Dios puede usar para bendecirte más. Y Dios le dice, te voy a dar una lección. Te doy permiso para que le quites todas las riquezas a Job, todo lo que tiene. Solo no lo mates porque su alma es mía. Y el diablo le quita todo. En un solo día recibió todas las noticias. A ese sí le cayeron las 10 plagas de Egipto, la sarna maligna y el pozo de los leones y todo. Sin embargo, Job, ¿cómo se mantuvo? Firme. Pastor, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios ya no me quiere. No, quien no te quiere es Satanás, hermano. Dios te ama. No te alejes de la iglesia, ¿verdad? Y le quita todo el diablo. Y todavía el diablo no queda contento y se presenta delante de Dios. Y como Job no blasfema contra Dios, sino que se mantiene firme, y el diablo escucha lo que Job dice, entonces el diablo dice, voy delante de Dios. Y le dice Dios, ¿qué te parece? Job le dice, no tiene nada. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el diablo dice, bueno, vamos a ver si sigue amando a Dios. Se presenta y le dice, Señor, piel por piel, ahora dame permiso de tocar su cuerpo. Y Dios le dice, te doy permiso, pero no me lo mates. Y viene y le pone una sarna maligna, un cáncer terminal, que se rascaba, dice, con un tiesto, con un pedazo de teja, de día y de noche. Imagínese, sentado en ceniza. Y aún así, el diablo no puede lograr que Job blasfeme contra Dios. Y fue una crisis casi de un año la que vivió Job. Pero al final, en el capítulo 42, versículo 5, mire lo que dice Job.
De oídas, dice, te había oído. De oídas te había oído. No es lo mismo de decir, Dios sanó a la hermana Paula de un cáncer, Dios sanó a mi suegra de un hígado nuevo, 2 cánceres y todo, a decir, ¿verdad?, que Dios lo hizo en mi vida. De oídas nosotros oímos cosas, hermano, pero que Dios lo haga en tu vida, esos son otros 20 pesos. De oídas te había oído, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Porque ahora Job está viendo la mano poderosa de Dios. Y dice la Biblia, y Dios ¿cómo dice? Le dio el doble de todo lo que tenía antes. O sea, se volvió más millonario. Porque los ricos de antes, entre más Dios los bendecía, más servían al Señor. Los ricos de este tiempo, entre más Dios los bendice, más se alejan de Dios. Pero los ricos de antes, hermanos, Dios les daba riqueza, más se metían con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso en el libro de los Hechos vemos que los ricos que tenían 2 casas, 3 casas, 4 casas, vendían una casa y ¡pum!, traían el dinero a los apóstoles para que los apóstoles repartieran a la gente pobre y nadie tenía necesidad de esa forma. Hoy, ¿quién va a regalar una casa para venderla y darle a los pobres? Tal vez, en algunos lugares tal vez hay. En el Buen Pastor tal vez, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermano. Dios lo bendijo el doble, imagínense, a este hombre. Porque Job aprendió a conocer a Dios. De oídas te había oído, dijo, pero ahora mis ojos te ven. Dios fue real en la vida de Job. Es hermoso, hermano, ¿verdad? Él quiere hacer cambios en nuestra vida. Decídete hoy que Dios pueda marcar un antes y un después en tu vida, ¿verdad? No juegues con el pecado. El pecado destruye las personas más lindas que hay. Tenemos que aprender verdaderamente que la meta de Satanás es matar, era matar a Job. Pero Dios fue real en su vida. Diga conmigo, pero Dios fue real en su vida. La meta del diablo, hermano, era destruirlo a usted, pero Dios fue real en tu vida. Diga conmigo, Dios fue real en mi vida. Esa era la meta del diablo, matarnos, que no llegáramos a este país, que no naciera. Tal vez tu madre pensó en abortarte, pero no abortaste porque Dios fue real en tu vida. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios quiere bendecirnos de manera sobrenaturales. Y lo vemos. Vemos que Dios fue real en liberar un alma que estaba atada por el diablo. Vemos que Dios fue real en bendecir a un hombre, hermanos, que amaba a Dios. Y el último que encontramos aquí está en 2 de Corintios 11, versículo 23 en adelante, ¿verdad? Era un hombre que verdaderamente era un problema para los cristianos porque este hombre odiaba los aleluyas. Como hay algunos que nos odian, ¿verdad? Este hombre odiaba a los cristianos, los mataba, los torturaba, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero Dios fue real en la vida de este hombre, ¿verdad? Y usted conoce la historia del apóstol Pablo, que Jesús tuvo que parársele, atravesársele en el camino un día y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Por qué me persigues? Le dijo. Dura cosa te de dar goces contra el aguijón. En otras palabras, no te metas conmigo, porque yo soy poderoso. ¿Y a quién perseguía el apóstol Pablo? A la iglesia. Pero cuando Jesús se le pone por el camino, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesús, ¿verdad? Y Dios tuvo que dejarlo ciego por 3 días. Y aunque este hombre, hermanos, tuvo que pagar lo que hizo en la tierra, porque mire, Dios nos va a perdonar, pero de la penqueada no nos vamos a salvar, ¿verdad? Usted hace algo, usted la va a pagar. Dios nos perdonó. A Pablo Dios los perdonó, pero los cristianos que mató pagó un precio. Pagó un precio. Pero ese precio que pagó le sirvió para que este hombre pudiera decir, Dios es real en mi vida. Y ahí en 2 de Corintios, capítulo, decíamos,
11, versículo 23 al 28. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Dice, mire cuántas veces lo azotaron. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque la ley era 39 azotes. 5 veces lo habían azotado, imagínense. Verso 25, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire todo lo que este hombre sufrió, hermano. Todo lo que este hombre sufrió. Y este hombre, en vez de desanimarse, él dice, y cada día, hermanos, dice, me preocupan las iglesias. ¿Quién va a entender a este hombre, hermano? Yo le aseguro que un cristiano de este tiempo, con todas estas crisis que este hombre pasó, no, hombre, se va rápido de la iglesia. Todo apedreado, azotado, imagínense todo eso. Pero este hombre, en vez de renegar y tirar la toalla, él dice, hermanos, y cada día lo que hay adentro de mí es una pasión, dice, por servir a Dios. Es una pasión, dice, por las iglesias. Es una pasión por llenar de cristianos todo el Asia Menor, y lo logró. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en este hombre, hermano? Porque no hay cristianos de este calibre tal vez en estos tiempos. Porque Dios fue real en la vida del apóstol Pablo. Este hombre entendió que la vida de él ya no era para andar de mundano. Este hombre entendió que la vida de él ya no era para andar en la carnalidad. Este hombre entendió que la vida de él ya no era para vivir en vanidad. Ya no había que halagarse por la sabiduría que tenía, porque pues, era un hombre muy estudiado, sabía muchos idiomas, fue miembro del Sanedrín, los títulos que tenía. ¿Y sabe qué él dijo? Todo, dijo, eso basura para mí hoy. Por tal, dice, de agradar a mi Dios, a quien sirvo. Y mi meta, dice, un día es que lo voy a ver cara a cara. Por eso Pablo, hermano, cuando le mandan la carta que va a morir crucificado, está en la cárcel, y le dicen, tal día te toca la pena de muerte, vas a morir en la cruz. En vez de ponerse a temblar ahí o a llorar porque iba a morir, llega su discípulo Timoteo y le dice, Timoteo, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. Ahora me espera, le dijo, una corona incorruptible, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. O sea, este hombre no solo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia, no solo estaba dispuesto a ser apedreado, este hombre estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, hermano. Y lo hacía con gozo. Por eso en una ocasión fue a visitar a los hermanos de un país ahí, y los hermanos se pusieron a llorar porque tal vez ya no lo iban a volver a ver. Y él dijo, no me animan llorando. Yo quiero decirle, él dijo, que yo no estoy dispuesto a solo sufrir por Cristo, sino a morir por Cristo. Porque, hermano, cuando Dios es real en tu vida, lo único que te importa es Cristo. A ti no te importa si te regañan o te pisotean o sufres. A ti lo que te importa es Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Amén, hermano. Qué tremendo este hombre, ejemplo que nos enseña hoy. A él no le importó la carrera que tenía, los títulos que tenía, el dinero que tenía, nada. Él aprendió a depender de Dios.
¿Y sabe cuál es el ejemplo que nos da Pablo? Ahí en 1 Corintios 11:1. Si quisiéramos un buen consejo del apóstol Pablo, yo creo que no hay mejor consejo que este. De un hombre que aprendió a conocer a Dios, que Dios era real en su vida, ¿verdad? Y mire lo que dice Pablo. Sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted alcanza a entender la magnitud y la profundidad de este versículo, pero este hombre dice, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. ¿A quién imita usted hoy, hermano? Nuestros hijos quieren imitar a los héroes de este tiempo, ¿verdad? A los que no conocen a Cristo, quieren imitar. No, imitemos, hermanos, los héroes de la fe. Imitemos estos hombres que verdaderamente nos enseñan un legado para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Pablo renunció a todos los placeres y pecados de este mundo para servir a Dios. Para servir a Dios. Y Dios lo honró para ser un modelo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Un modelo para nosotros. Imagínense, ¿quién puede decir ahora, quién le puede decir a los hijos, mira, haz lo que yo hago, hombre, para que te vaya bien? A veces lo que menos quieren, ¿verdad? El gran desafío que tenemos, sed imitadores de mí. No, yo voy a imitar a mi papá. No, yo voy a imitar a mi mamá, porque mi mamá es una mujer de Dios. Mi papá es un hombre de Dios. ¿Se imagina, hermano? Qué tremendo que a veces los hijos nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Qué bonito es que los hijos le enseñan a los padres a veces a amar más a Dios que a veces los mismos padres. Porque aquí hay hijos que a veces los hijos vienen a la iglesia y los padres no vienen, ¿verdad? Debería ser todo lo contrario. Entonces, en conclusión, Dios quiere que seas libre de todo aquello que te ata. Amén, hermano. Como aquel endemoniado gadareno. Dios quiere que seas libre de todo aquello que te ata, ¿verdad? Dios quiere bendecir. Como Job, quiere bendecir todo lo que Dios te ha dado. Ponle aseguranza sirviendo al Señor. Dios quiere protegerte de todo ataque satánico. El diablo sí se levantó duramente contra Job. Ahí se cumplió lo que dijo Isaías 59:19. El diablo, dice, se va a levantar como un río, pero también el Espíritu Santo, dice, levantará bandera de victoria sobre nuestras vidas. Amén, hermano. Y fue lo que pasó con la vida de Job, ¿verdad? El apóstol Pablo, imagínense, este hombre, Dios se le apareció y aprovechó la oportunidad. Porque cuando Dios es real en tu vida, hermano, la tentación ya no tiene poder más que la santidad. Cuando Dios es real en nuestras vidas y usted es sincero con Dios, Dios te libra, Dios te cuida, Dios te guarda. Cuando Dios es real en tu vida y tú le sirves, tú no estás preocupado si vas a pagar la renta, si vas a pagar los biles. Tú sabes que Dios te va a proveer. Tú sabes, hermano, ¿verdad? Que Dios te va a proveer, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar ideas creativas para que ese dinero, ¿verdad?, Dios te lo dé. No es que vas a estar ahí rascándote la panza en la hamaca, ¿verdad? Y ahí Dios, no. Lo que está diciendo es que Dios te va a dar ideas creativas. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios proveerá, dice, todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, dice, Señor nuestro. Así que yo quería compartir con usted estos tres hombres que Dios me ponía en esta semana, ¿verdad? Que si usted necesita liberación, lea todo el capítulo 5 de Marcos y sea libre de un vicio, de un mal hábito que te ata. Sé libre. Dile al Señor, lo que hiciste en este endemoniado, hazlo en mí. Si usted necesita un milagro económico, lea el libro de Job. Y no ame a Dios por las riquezas que Dios le da. Ame a Dios porque Dios es Dios. Porque a veces Dios no te va a dar, ¿verdad? Y si no nos da, entonces vamos a dejar de amarlo. No. Amemos a Dios porque Dios es Dios. No por las riquezas que nos da,
Y número 3, cuando Dios marca un antes y un después en tu vida, ámalo. Si Dios te ha liberado, si Dios te ha bendecido, ahora sírvele, hermano. Sírvele con todo tu corazón y sé feliz. Porque puedes tener dinero y no ser feliz. Puedes tener casa y no ser feliz. Puedes tener salud y no ser feliz, ¿verdad? Pero cuando tienes a Cristo vas a aprender a disfrutar lo que Dios te da. Y vas a ser un hombre de paz, una mujer de paz. Y vas a aprender a recibir las bendiciones de Dios. En el tiempo de Dios, dice la Biblia, todo es perfecto. Qué lindo canto canta Jesús allá. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón dice confiado está en ti. El Señor nos trajo a este lugar, mira hermano, y aquí estamos confiados que Dios seguirá mandando gente y seguirá mandando gente y seguirá mandando gente, ¿verdad? Hay gente que cuando nos preguntan cuánto se paga de renta aquí, se asustan. Y nosotros llegamos aquí y Dios provee, hermano, ¿verdad? Aunque la mayoría no diezman, pero Dios provee siempre. Porque esto es del Señor. Yo le digo al Señor, el día que no haya dinero, pues nos vamos a aplicar a la calle, no hay problema. No estamos encerrados en 4 paredes. ¿Se fueron o están acá? Están, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Mi Dios es real. Pídele a Dios que sea real en su vida. Clámele a Dios que sea real en su vida. Ayer me encontré con un muchacho, me dice, pastor, probé todos los vicios, marihuana, cocaína, heroína, piedra, crack y todo. Anduve en todos los centros de rehabilitación. No pude dejarme, dijo el vicio. Pero un pastor me habló de Cristo, me dijo. Y el pastor me dijo, si tú no pones tu parte para cambiar, nunca vas a cambiar. Tu cura no está en el centro de rehabilitación. Tu cura está, le dijo, en que te entregues todo a Cristo. Ahí está la clave, que te entregues todo a Cristo y Dios. Y para la gloria de Dios me dijo, tengo 8 años de que sirvo a Cristo. Está todo tatuado, hermanos, y todo. Pero ahora un hombre transformado por dentro y por fuera por el poder de Dios. Eso es lo que Dios hace. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en este día tan maravilloso, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy recordamos la liberación de un hombre endemoniado. Señor, pero en este año 2023 hay gente que necesita liberación, Señor. Hay gente que está atada tal vez por un mal hábito, por un vicio. Padre, y necesitan entregarse todo a ti. Necesitan, Señor, que tú seas real en su vida. Háblales a través de un sueño, a través de una visión. Manifiéstate a ellos, Señor. Atraviésateles en el camino, Padre. Así como tú fuiste por ese hombre endemoniado, Señor, que tomaste una barca prestada para ir a liberar a ese hombre. Así te pedimos, Señor, por aquel que necesita un milagro de liberación. Padre, oramos por la vida damos gracias por la vida de Job, que fue un hombre, Señor, que a pesar de ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que era el hombre más rico de aquel entonces, Señor, aunque perdió todo lo material, pero él aprendió a amarte a ti, no por la riqueza, sino porque tú eras Dios. Señor, ¿cuántos necesitamos hoy en día que tú nos bendigas en grande sin que las riquezas nos hagan daño? ¿Cuántos millonarios tú quieres levantar, Señor, de las iglesias, Padre? Gente que sea bendecido para bendecirse ellos mismos, para bendecir la familia,
para bendecir sus familiares, sus amigos, para bendecir las iglesias, sin que la riqueza les haga daño, Señor. Necesitamos esos que se levanten en las iglesias, Señor amado, para que puedan bendecir este valle de San Fernando. Levántalo. Hoy nos gozamos en ver la transformación de un apóstol Pablo, un hombre, Señor, que era una plaga para el reino de los cielos, pero tú lo limpiaste, lo transformaste, Señor, le pusiste ojos espirituales, Señor, y ahora podemos ver, Padre, que después de 2000 años, tú nos sigues hablando a través de él, que fue un hombre que renunció a todos los placeres mundanos, renunció a toda la comodidad del mundo y vivió para servirte a ti. Y ahora, Señor, lo tenemos por ejemplos, Padre. Gracias, Jesús.